Cuando vi la foto de todos ellos sonriendo abrazados en el crucero con la frase «solamente personas especiales», entendí que había sido engañada de la forma más cruel posible. Pero mientras miraba esa imagen en el celular, con mis dedos temblando ligeramente, ya estaba mentalmente organizando cajones, separando documentos y recordando el número de la cuenta bancaria que ella ni sabía que tenía. A los 69 años, había aprendido que la verdadera fuerza no viene de los gritos, sino del silencio que precede a la tormenta. Todo comenzó 3 semanas antes, cuando Angela me llamó con esa voz melosa que ya conocía tan bien. «Mami, tengo una sorpresa maravillosa para ti», me dijo, y yo podía sentir la sonrisa falsa a través del teléfono. «¿Qué tal un fin de semana en familia? Hace tanto tiempo que no pasamos tiempo juntas, solo nosotras». Mi corazón se calentó en ese momento, porque a pesar de todo, todavía creía que mi hija me amaba de verdad. «Por supuesto, mija», le respondí, ya imaginando conversaciones hasta tarde la noche, tal vez cocinando juntas como hacíamos cuando era pequeña. «¿Cuándo estabas pensando?», le pregunté, mientras ya empezaba a planear qué llevar, qué cocinar para ella. «Este fin de semana que viene», dijo rápidamente. «Alfredo va a estar ocupado con trabajo, así que seremos solo tú y yo, como en los viejos tiempos». Había algo en su tono que debería haberme alertado, pero yo estaba tan hambrienta de atención genuina de mi hija que ignoré esa vocecita interior que me advertía. Colgué el teléfono sintiéndome más liviana de lo que me había sentido en meses. Finalmente, Angela me había elegido a mí por encima de sus amigas, su trabajo, sus planes sociales. Finalmente, yo era la prioridad. Qué tonta fui al creer que después de años de sentirme como un mueble más en su vida, de repente había decidido valorarme. Pasé toda la semana preparándome. Fui al salón de belleza y me hice el cabello, me compré una blusa nueva que sabía que le gustaría, incluso practiqué algunas recetas que recordaba que le encantaban cuando era niña. Aurora, mi amiga del grupo de caminata, me había dicho que me veía radiante. «Se te nota la felicidad en la cara, Olga», me dijo mientras tomábamos café después de nuestra rutina matutina en el parque. «Es que Angela me invitó a pasar el fin de semana con ella», le conté, sin poder ocultar la emoción en mi voz. «Hace tanto que no tenemos tiempo para nosotras solas». Aurora me miró con esa expresión que ya conocía, esa mezcla de preocupación y cariño que tenía cuando quería decirme algo pero no se atrevía. «Solo ten cuidado, Olga», me dijo finalmente, tomando mi mano por encima de la mesa. «Tú sabes que te quiero como una hermana, pero Angela». Se detuvo, como si estuviera eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Angela siempre te busca cuando necesita algo». «Esta vez es diferente», insistí, aunque parte de mí sabía que Aurora tenía razón. Me dijo que quería pasar tiempo conmigo, que me extrañaba. Ahora, recordando esa conversación, me doy cuenta de lo desesperada que sonaba, lo mucho que necesitaba creer que mi hija me valoraba. El viernes por la tarde, empaqué mi bolsa pequeña con cuidado. Metí mi camisón favorito, algunas blusas cómodas, mi medicamento para la presión, y por supuesto, los ingredientes para hacerle sus enchiladas favoritas. Mientras manejaba hacia su casa, sentía mariposas en el estómago como una adolescente yendo a su primera cita. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que me había sentido verdaderamente esperada por alguien. Llegué a su casa a las 6 de la tarde, como habíamos acordado. Toqué el timbre y esperé, escuchando los ladridos de sus 2 perros desde adentro. Esperé un poco más. Volví a tocar. Finalmente, escuché los maullidos de los gatos también. Algo no estaba bien. Saqué mi celular y le marqué a Angela. «Mami, llegaste», me dijo, y su voz sonaba rara, como si estuviera en movimiento. «Mira, hubo un pequeño cambio de planes. Estoy adentro, en mi recámara. La puerta está abierta, solo pasa». Cuando empujé la puerta principal, inmediatamente fui recibida por Duque y Princesa, sus 2 Golden Retrievers, que me saltaron encima con desesperación. Los 3 gatos aparecieron de inmediato, maullando como si llevaran días sin comer. La casa estaba oscura, silenciosa, y tenía ese aire de abandono que uno siente cuando no hay nadie en casa. «¿Angela?», grité, pero no hubo respuesta. Caminé hacia su recámara, pero estaba vacía. Fue entonces cuando vi el sobre amarillo sobre la mesa de la cocina, con mi nombre escrito en la letra apurada de mi hija. Mis manos temblaron mientras lo abría. «Mami, tuvimos que salir de emergencia. Cuida bien de los perritos y los gatos,
por favor. Hay comida en el refrigerador para ti y para ellos. Regresamos el domingo por la noche. Te quiero. Angela. Me quedé allí parada, leyendo y releyendo esa nota, sintiendo como algo se rompía dentro de mi pecho. No era solo la decepción, era la comprensión lenta y dolorosa de que una vez más, había sido utilizada. Una vez más, había confundido ser necesaria con ser amada. Los animales seguían a mi alrededor, claramente hambrientos y necesitados de atención. Automáticamente, empecé a buscar su comida, a llenar sus platos de agua, a limpiar las cajas de arena que evidentemente llevaban días sin ser atendidas. Mientras lo hacía, sentía una mezcla de rabia y tristeza que no sabía cómo procesar. Fue entonces cuando vi su iPad abierto sobre el sofá, con su Facebook activo. Y ahí estaba. La foto que cambiaría todo. Angela, Alfredo y sus amigos más cercanos, todos vestidos elegantemente, abrazados en la cubierta de un crucero espectacular. Todos sonriendo, todos felices, todos luciendo como si estuvieran viviendo el mejor momento de sus vidas. Y la descripción, esas palabras que se grabarían en mi memoria para siempre, solamente personas especiales. En ese momento, mientras sostenía el iPad con manos temblorosas, entendí que no había sido un cambio de planes de última hora. Había sido planeado desde el principio. Yo nunca había estado invitada a un fin de semana en familia. Yo había sido invitada a ser la cuidadora gratuita de sus mascotas mientras ellos se divertían sin mí. Pero algo interesante pasó en ese momento. En lugar de llorar, en lugar de llamarla gritando, en lugar de hacer un berrinche como la Olga de hace años habría hecho, sentí una calma extraña apoderarse de mí. Era como si una parte de mí que había estado dormida durante años finalmente hubiera despertado. Me senté en su sofá, rodeada de sus mascotas que finalmente se habían calmado después de comer, y empecé a pensar, a planear, a decidir. Porque si algo había aprendido en mis 69 años de vida era que la dignidad no se ruega, se recupera. Y yo estaba lista para recuperar la mía. La mañana del sábado desperté en el sofá de Angela con Duque usando mis piernas como almohada y Princesa acurrucada contra mi costado. Los gatos habían tomado posesión de los sillones restantes, y por un momento, antes de recordar completamente dónde estaba y por qué, sentí una paz extraña. Estos animales me habían mostrado más cariño genuino en una noche que mi propia hija en meses. Me levanté lentamente, cuidando de no despertar a mis nuevos compañeros, y caminé hacia la cocina. Mientras preparaba café, mi celular vibró con un mensaje de Aurora. ¿Cómo va tu fin de semana con Angela? Espero que la estés pasando bien, amiga. Le tomé una foto a los 5 animales que me seguían como una procesión hacia la cocina y se la envié con el mensaje. Aquí están mis compañeros de fin de semana. Aurora me respondió inmediatamente. ¿Dónde está Angela? Y yo, por primera vez en mucho tiempo, decidí ser completamente honesta. En un crucero con sus amigos. Yo estoy cuidando a sus mascotas. Los 3 puntos aparecieron y desaparecieron varias veces antes de que llegara su respuesta. Olga, mi amor, ¿cuándo vas a decir basta? Esa pregunta me persiguió mientras les daba de comer a los animales y exploraba la casa de mi hija con ojos nuevos. Era una casa hermosa, moderna, llena de todas las comodidades que el dinero podía comprar. Fotos de ella y Alfredo por todas partes, viajes a lugares exóticos, cenas elegantes, reuniones con amigos. Y yo aparecía en exactamente 3 fotos. Su graduación universitaria, su boda, y una foto familiar navideña de hace 2 años donde me habían colocado en la esquina, medio cortada por el marco. Abrí mi WhatsApp y vi que tenía varios mensajes del grupo de caminata. Teresa había enviado fotos de su nuevo nieto, Ignacia compartía una receta de pescado que había probado, y Aurora había enviado un video de su clase de yoga en el parque. Era mi grupo, mi tribu real, las mujeres que realmente se preocupaban por mí y preguntaban por mi bienestar genuinamente. Decidí tomarme una selfie con Duque y Princesa, ambos mirando a la cámara con sus lenguas afuera, y la envié al grupo con el mensaje, mis nuevos compañeros de fin de semana. Las respuestas llegaron inmediatamente. Teresa, qué hermosos. Ignacia, adoptaste perritos. Y Aurora, que conocía la situación. Olga, llámame cuando puedas. Pero no llamé. En lugar de eso, me duché, me vestí con cuidado, y decidí explorar el barrio de Angela. Puse correa a los perros y salimos a caminar. Era un vecindario próspero, lleno de casas grandes y jardines perfectos,
Y mientras caminábamos, me di cuenta de algo que nunca había notado antes. Yo no pertenecía aquí. No porque no fuera lo suficientemente buena, sino porque este no era mi mundo. Mi mundo era mi apartamento cómodo, mis amigas del grupo de caminata, mi rutina de salón de belleza los viernes, mis clases de computación en el centro comunitario. Durante años, había tratado de encajar en la vida de Angela, de ser la madre que ella quería que fuera para sus amigos y su marido. Había fingido interés en sus conversaciones sobre inversiones y propiedades. Había sonreído cuando me presentaba como mi mamá que vive sola pero está bien. Había aceptado ser relegada a la cocina durante sus reuniones familiares. Había perdido pedazos de mí misma tratando de ser la versión de madre que ella podía tolerar. Regresé a la casa y encontré a los gatos esperándome en la puerta, como si hubieran estado preocupados por mi ausencia. Mientras les daba agua fresca, mi celular sonó. Era Angela. «Mami, ¿cómo está todo?», me preguntó, y pude escuchar música de fondo, risas, el sonido de personas divirtiéndose. «Los perritos no te están dando problemas, ¿verdad?». «Todo está bien», le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Los animales están bien cuidados». «Ay, eres un amor», dijo, y pude escuchar que alguien le gritaba en el fondo. «Oye, mami, tengo que irme. Estamos en una excursión súper divertida. Te llamo después, ¿sí?». «Claro», le dije, pero ella ya había colgado. Me quedé allí, sosteniendo el teléfono, sintiendo una mezcla de tristeza y algo más. Algo que tardé un momento en identificar. Alivio. Alivio de no tener que fingir que estaba bien, alivio de no tener que actuar como si no me doliera, alivio de no tener que ser la madre perfecta y comprensiva que siempre había tratado de ser. Abrí mi aplicación de fotos y empecé a mirar hacia atrás, a través de meses de imágenes. Ahí estaba mi vida real, fotos con Aurora en el café, selfies después de mis clases de aeróbicos, imágenes de mis pequeños logros como aprender a usar Instagram, fotos de mis caminatas matutinas, mi jardín en macetas en el balcón de mi apartamento. Una vida simple, pero mía. Una vida donde yo era la protagonista, no la actriz de reparto. Tomé una decisión que me sorprendió por su claridad. Saqué mi celular y busqué el número de Rubén, mi vecino jubilado que siempre me había dicho que si necesitaba algo, no dudara en pedirle ayuda. Nos habíamos hecho amigos durante los meses de pandemia, cuando ambos estábamos solos y nos encontrábamos en el supermercado o en la farmacia. Él siempre me preguntaba por Angela, y yo siempre le contaba lo ocupada que estaba, lo exitosa que era, lo orgullosa que me sentía. Nunca le había contado la verdad sobre lo sola que me sentía a veces. «Rubén», le dije cuando contestó, «sé que es extraño que te llame, pero necesito pedirte un favor». «Por supuesto, Olga», me respondió inmediatamente. «¿Qué necesitas? ¿Podrías ir a mi apartamento y traerme algunas cosas? Estoy cuidando las mascotas de Angela y me voy a quedar más tiempo del que pensaba». No era exactamente una mentira, pero tampoco era toda la verdad. Necesito mi medicamento, algunas blusas, y mi cargador de teléfono. «Claro que sí», me dijo sin hacer preguntas. «¿Tienes llaves extra?» «Sí, están en el escondite que te enseñé, debajo de la maceta de geranios». Una hora después, Rubén llegó con una bolsa pequeña con mis cosas. Cuando abrí la puerta, me miró con esa expresión que ya conocía, la misma que había visto en Aurora. Preocupación mezclada con cariño. «Olga», me dijo suavemente, «no sé qué está pasando exactamente, pero si necesitas hablar, o si necesitas cualquier cosa, solo tienes que decirme». Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien realmente me veía. No como la madre de Angela, no como la cuidadora disponible, no como la abuela que podía ser útil cuando se necesitaba, sino como Olga, como una persona que merecía cuidado y preocupación genuina. «Gracias, Rubén», le dije, y sentí lágrimas en mis ojos. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de reconocimiento, de gratitud por tener personas en mi vida que me valoraban por quien era. Esa noche, mientras los animales dormían a mi alrededor, me senté en la cocina de Angela con mi tablet, navegando por mis redes sociales. Vi las fotos de mis amigas, sus familias, sus pequeñas alegrías cotidianas. Vi las fotos de Angela en el crucero, todas cuidadosamente editadas y filtradas para mostrar la perfección que ella siempre había buscado. Y por primera vez, no sentí envidia. Sentí claridad. Yo tenía 69 años, estaba sana, tenía un pequeño ahorro,
un apartamento cómodo y amigas que me amaban genuinamente. Tenía una vida que había construido con mis propias manos después de quedarme viuda. No era perfecta, no era glamorosa, pero era mía. Y había llegado el momento de decidir si quería seguir tratando de encajar en la vida de alguien más, o si quería honrar la vida que había creado para mí. Mientras pensaba en esto, mi celular vibró con un mensaje de Aurora. ¿Estás bien? Tu silencio me preocupa. Y por primera vez en mucho tiempo, le respondí con total honestidad. Estoy bien. Estoy pensando. Estoy decidiendo qué quiero hacer con el resto de mi vida. Su respuesta llegó inmediatamente. Ya era hora, mi amor. Ya era hora. El domingo por la mañana desperté con una determinación que no había sentido en años. Los animales parecían haber adoptado una rutina conmigo, y mientras les preparaba el desayuno, mi celular sonó. Era Angela, y por primera vez en mucho tiempo, dejé que sonara 3 veces antes de contestar. Mami, buenos días, me dijo con esa voz alegre que usaba cuando quería algo. ¿Cómo amaneciste? Los perritos se portaron bien anoche. Buenos días, Angela, le respondí, notando cómo mi voz sonaba diferente, más controlada. Los animales están bien. Todos están bien cuidados. Ay, eres un amor, dijo, y pude escuchar el sonido del mar de fondo. Oye, mami, tengo algo que decirte. Resulta que Alfredo conoció a unos amigos aquí en el crucero, y nos invitaron a una excursión extra que termina mañana por la noche. ¿Te importaría mucho quedarte un día más? Sé que es mucho pedir, pero tú sabes cómo son estas oportunidades. Ahí estaba. La manipulación disfrazada de favor, la chantaje emocional envuelta en cariño falso. El patrón que había definido nuestra relación durante años. Pero esta vez, algo había cambiado en mí. Angela, le dije, mi voz sorprendentemente calmada. Antes de responder a eso, necesito hacerte una pregunta. ¿Cuándo exactamente planeaste este crucero? Hubo una pausa. ¿Qué quieres decir, mami? Es una pregunta simple. ¿Cuándo compraste los boletos para este crucero? Bueno, hace unas semanas, pero era una sorpresa de último momento, y... ¿Antes o después de invitarme a pasar el fin de semana contigo? El silencio se extendió tanto que pensé que se había cortado la llamada. Finalmente, Angela habló, y su voz había cambiado completamente. Mami, no sé por qué me estás haciendo estas preguntas. Pensé que te alegraría ayudarme. Siempre has sido tan buena conmigo. Angela, la interrumpí, y sentí una fuerza en mi voz que no reconocía. Vi la foto donde todos están abrazados con la descripción que dice, solamente personas especiales. Vi cuando la publicaste. Vi los comentarios de tus amigos felicitándote por el viaje que habían planeado durante semanas. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era la pausa de alguien inventando una excusa. Era el silencio de alguien que había sido descubierto. Mami, yo puedo explicarte. No, le dije, y la palabra salió con más fuerza de la que esperaba. No necesitas explicarme nada. Necesito que escuches. Voy a cuidar a tus animales hasta que regreses, porque ellos no tienen la culpa de nada. Pero cuando regreses, tú y yo vamos a tener una conversación muy seria. No entiendo por qué estás tan molesta, dijo Angela, y pude escuchar la frustración en su voz. Te estoy pidiendo un favor, como siempre lo hago. Pensé que te gustaba ayudarme. ¿Sabes qué, Angela? Tienes razón. Siempre me has pedido favores. Siempre he dicho que sí. Pero esta vez es diferente, porque esta vez me mentiste. Me hiciste creer que me querías conmigo, cuando en realidad solo me necesitabas. Ay, mami, no seas dramática. Es solo un día más. No es solo un día más, le dije, sintiendo décadas de frustración acumulándose en mi garganta. Es un patrón. Es la forma en que me has tratado durante años. Como si fuera tu empleada personal disponible las 24 horas, no tu madre. ¿Mi empleada? Mami, ¿cómo puedes decir eso? Yo te quiero, tú lo sabes. ¿Me quieres?, le pregunté, y mi voz se quebró ligeramente. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para preguntarme cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a algo sin necesitar que cuidara a algo o a alguien?
¿Cuándo fue la última vez que me incluiste en algo porque querías mi compañía, no mi servicio? No hubo respuesta. Porque no la había. Y ambas lo sabíamos. Mami, dijo finalmente, con una voz más pequeña, no sabía que te sentías así. ¿No sabías? Le pregunté, y una risa amarga se me escapó. Angela, soy tu madre. He estado disponible para ti cada vez que me has necesitado durante 69 años. He cancelado planes, he cambiado horarios, he dejado de lado mi propia vida cada vez que has chasqueado los dedos. Y lo hice porque te amo. Pero tú nunca has hecho lo mismo por mí. Eso no es cierto, protestó, pero su voz sonaba defensiva, no convincente. ¿No es cierto? ¿Cuándo fue la última vez que recordaste mi cumpleaños sin que tuviera que recordártelo? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste sobre mis amigas, mis clases, mis intereses? ¿Sabes siquiera que estoy tomando clases de computación? ¿Sabes que Aurora y yo ganamos un pequeño torneo de dominó el mes pasado? ¿Sabes que Rubén me ha estado enseñando a usar aplicaciones nuevas en mi teléfono? Cada pregunta era como quitar una venda de una herida que había estado ignorando durante demasiado tiempo. Y con cada pregunta, me daba cuenta de cuánto de mi vida había mantenido en secreto, no porque no quisiera compartirla, sino porque Angela nunca había mostrado interés genuino. Mami, yo no sabía que esas cosas eran importantes para ti. Todo lo que tiene que ver conmigo debería ser importante para ti, le dije, y sentí lágrimas en mis ojos. Soy tu madre, Angela. No soy tu niñera de mascotas. No soy tu servicio de limpieza. No soy tu cuidadora gratuita. Soy una persona con sentimientos, con una vida propia, con dignidad. Nunca te he tratado como una empleada, dijo, pero su voz sonaba menos segura. ¿No? Entonces dime, ¿cuándo fue la última vez que me pagaste por cuidar a tus animales? ¿Cuándo fue la última vez que me ofreciste dinero por limpiar tu casa cuando vienes de viaje? ¿Cuándo fue la última vez que me dijiste, gracias, y realmente lo sentiste? El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude escuchar el sonido de las olas, de la música distante, de las risas de sus amigos. Su mundo perfecto, su vida perfecta, construida sobre mi disponibilidad incondicional. Mami, dijo finalmente, creo que estás exagerando. Yo siempre te he querido y respetado. Respetado. La palabra salió de mí como un látigo. Angela, respeto es lo que les muestras a tus amigos cuando los invitas a un crucero. Respeto es lo que le muestras a Alfredo cuando discutes planes con él antes de tomar decisiones. Respeto es lo que no me has mostrado en años. No sé por qué estás siendo tan cruel conmigo, dijo, y pude escuchar que empezaba a llorar. Siempre he pensado que teníamos una buena relación. Teníamos una relación conveniente, le dije, sintiendo una claridad dolorosa pero necesaria. Conveniente para ti. Yo daba, tú recibías. Yo me adaptaba, tú exigías. Yo me sacrificaba, tú lo dabas por sentado. ¿Entonces qué quieres que haga?, me preguntó, y había una nota de desesperación en su voz que no había escuchado antes. Quiero que cuando regreses, nos sentemos como adultas y hablemos sobre cómo va a ser nuestra relación de ahora en adelante. Porque así como está, no puede continuar. ¿Me estás amenazando?, me preguntó, y pude escuchar que su tristeza se estaba convirtiendo en enojo. No te estoy amenazando, le dije con una calma que me sorprendió. Te estoy informando. Soy tu madre y siempre voy a amarte. Pero también soy Olga Godínez, y Olga Godínez merece ser tratada con respeto y dignidad, incluso por su propia hija. Mami, creo que está siendo muy dramática por algo muy pequeño. ¿Pequeño?, le pregunté, y sentí una fuerza nueva en mi voz. Angela, me engañaste para que viniera aquí. Me mentiste sobre tus planes. Me usaste como niñera gratuita mientras te divertías con tus amigos. Y cuando te confronté, tu primera reacción no fue disculparte, sino minimizar mis sentimientos. ¿Eso te parece pequeño? No hubo respuesta inmediata. Pude escuchar que alguien la estaba llamando de fondo, probablemente para otra actividad divertida del crucero. Mami, tengo que irme, dijo finalmente. Hablaremos cuando regrese. Sí, le dije, hablaremos. Pero esta vez, vas a escuchar. Realmente escuchar. Colgué el teléfono y me quedé allí, en la cocina de mi hija,
rodeada de sus mascotas, sintiendo una mezcla de agotamiento y liberación. Había dicho las palabras que había estado guardando durante años. Había establecido un límite. Había defendido mi dignidad. Duque se acercó y puso su cabeza en mi regazo, como si supiera que necesitaba consuelo. Lo acaricié suavemente y me di cuenta de que estos animales, en un fin de semana, me habían mostrado más afecto incondicional que mi propia hija en meses. Mi celular vibró con un mensaje de Aurora. ¿Cómo te sientes después de hablar con ella? Me había contado sobre la conversación que acababa de tener. Liberada, le respondí. Asustada, pero liberada. ¿Quieres que vaya a acompañarte? No, le escribí. Necesito estar sola para pensar en lo que viene después. Porque sabía que algo había cambiado para siempre. Había cruzado una línea, había dicho verdades que no se podían retirar. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentía lista para las consecuencias. El lunes por la mañana desperté con una sensación extraña en el pecho, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y finalmente hubiera exhalado. Los animales ya conocían mi rutina. Duque y Princesa me seguían a la cocina, los gatos se sentaban en sus lugares favoritos, y todos esperaban pacientemente mientras preparaba sus desayunos y mi café. Mientras revisaba mi celular, vi que tenía 3 mensajes de Angela de la madrugada. El primero decía: Mami, he estado pensando en nuestra conversación. El segundo: creo que ambas dijimos cosas que no queríamos decir. Y el tercero: podemos arreglar esto cuando regrese, ¿verdad? No le respondí inmediatamente. En lugar de eso, tomé mi café y salí al pequeño jardín trasero de Angela con Duque y Princesa. Era un jardín hermoso, perfectamente mantenido, que costaba una fortuna mantener. Mientras los perros exploraban, me senté en una de las sillas elegantes y pensé en algo que me había estado molestando desde la conversación del día anterior. Angela había dicho que no sabía que sus acciones me lastimaban. Pero mientras más lo pensaba, más me daba cuenta de que eso no era cierto. Recordé todas las veces que había visto dolor en mis ojos y había elegido ignorarlo. Recordé todas las veces que había cambiado de tema cuando yo trataba de hablar sobre mis sentimientos. Recordé todas las veces que había minimizado mis preocupaciones llamándome dramática o sensible. Mi celular sonó. Era Aurora. Buenos días, mi amor, me dijo. ¿Cómo amaneciste? Pensando, le respondí. Aurora, ¿tú crees que Angela realmente no sabía que me lastimaba, o crees que no le importaba saberlo? Hubo una pausa larga. Aurora era mi amiga más honesta, pero también la más cuidadosa con mis sentimientos. Olga, me dijo finalmente, creo que Angela ha sabido siempre exactamente lo que hacía. Creo que apostó a que tú nunca dirías nada, y perdió esa apuesta. Sus palabras me dolieron porque confirmaban lo que yo ya sabía en el fondo. Angela no era una hija inconsciente que accidentalmente lastimaba a su madre. Era una mujer adulta que conscientemente había elegido usar mi amor incondicional para su conveniencia. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, le dije a Aurora. No es que me haya mentido sobre el crucero. Es que cuando la confronté, su primera reacción no fue pedirme perdón, sino encontrar maneras de justificar lo que había hecho. ¿Y qué vas a hacer ahora?, me preguntó Aurora. No lo sé, admití. Pero sé que no puedo seguir fingiendo que esto está bien. Después de colgar con Aurora, decidí hacer algo que no había hecho en años: cuidarme a mí misma. Busqué en Google y encontré un salón de belleza cerca de la casa de Angela. Llamé y conseguí una cita para las 2 de la tarde. Después busqué un restaurante en Nice para almorzar sola. Si iba a pasar mi último día aquí, iba a pasarlo como quería. Antes de salir, les tomé una foto a todos los animales juntos en el sofá. Se veían content, relajados, como si hubieran estado esperando años a que alguien realmente los cuidara. Subí la foto a mi Instagram con la descripción: mis compañeros de fin de semana. A veces el amor verdadero viene de los lugares más inesperados. El comentario llegó inmediatamente de Angela: estás subiendo fotos desde mi casa a tus redes sociales. Por primera vez, su tono controlador no me intimidó. Le respondí: son fotos de animales que estoy cuidando. No veo el problema. El problema es que parece que estás de vacaciones en mi casa. ¿Vacaciones?, escribí, sintiendo indignación subir por mi garganta. Angela, estoy limpiando desórdenes que dejaron,
alimentando animales que ustedes abandonaron y manteniendo tu casa funcionando mientras tú estás en un crucero real. Si eso te parece vacaciones, tal vez necesitas reconsiderar tu definición de la palabra. No hubo respuesta. En el salón de belleza, la estilista, una mujer joven llamada Carla, me preguntó qué quería hacer. Quiero verme como me siento, le dije. Libre. Me cortó el cabello más corto de lo que lo había tenido en años, me puso mechas sutiles que iluminaron mi cara, y cuando me miré en el espejo, vi a una mujer que no había visto en mucho tiempo. Una mujer que se veía fuerte, decidida, digna. Se ve hermosa, me dijo Carla. Hay una ocasión especial. Sí, le dije, sonriendo genuinamente por primera vez en días. Estoy celebrando que finalmente me defendí. En el restaurante, pedí lo que quería sin preocuparme por el precio o por si era demasiado. Pedí vino con el almuerzo, algo que nunca hacía. Me tomé selfies y se las envié a mi grupo de amigas. Las respuestas fueron inmediatas. Te ves radiante. Ese corte de cabello te queda perfecto. Se nota que estás feliz. Cuando regresé a la casa de Angela esa tarde, me senté en su sala perfectamente decorada y realmente la vi por primera vez. Todo era hermoso, caro, impecable. Pero no había nada personal, nada que hablara de memoria o amor. Las únicas fotos familiares eran las profesionales perfectamente arregladas. No había desorden, no había vida real, no había calor. Mi apartamento, en comparación, estaba lleno de pequeñas cosas que me hacían feliz. Plantas que yo había cuidado, fotos con mis amigas, recuerdos de pequeños viajes, libros que había leído. Mi vida tal vez no era perfecta para Instagram, pero era auténtica. Mi celular sonó. Era Angela otra vez. Mami, vi tus fotos en Instagram. Te ves diferente. Me siento diferente, le dije honestamente. ¿Por qué fuiste al salón? ¿Con qué dinero? La pregunta me sorprendió por su audacia. Angela, tengo 69 años. Tengo mi propia pensión, mis propios ahorros y mi propio dinero. No necesito tu permiso para ir al salón. No quise decir eso, dijo rápidamente. Es solo que pareces tan, no sé, diferente. Estoy diferente, le dije. Estoy empezando a recordar quién soy cuando no estoy tratando de ser la madre que tú quieres que sea. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que durante años he tratado de hacerme más pequeña para encajar en tu vida. He pretendido que mis sentimientos no importan, que mis necesidades no son válidas, que mi único propósito es estar disponible para ti. Pero ya no puedo hacer eso. Mami, siento que me estás castigando por pedirte ayuda. No te estoy castigando por pedir ayuda, le dije, sintiendo una claridad cristalina. Te estoy haciendo responsable por mentirme, por usarme, y por tratar mi dolor como si fuera dramático e irracional. Entonces, ¿qué quieres de mí?, me preguntó, y pude escuchar frustración real en su voz. Quiero que cuando regreses mañana, me mires a los ojos y reconozcas que lo que hiciste estuvo mal. Quiero que me pidas perdón genuinamente, no porque te sientes atrapada, sino porque entiendes que lastimaste a alguien que te ama. Y quiero que me asegures que nunca volverás a mentirme o usarme de esta manera. Y si hago eso, todo volverá a ser como antes. No, le dije, y la palabra salió con una fuerza que me sorprendió. Nada volverá a ser como antes. Porque yo no voy a volver a ser como antes. La Olga que acepta cualquier cosa con tal de mantener la paz se fue. La Olga que pone tus necesidades antes que su propia dignidad se fue. La nueva Olga tiene límites, y va a mantenerlos. El silencio que siguió fue largo e incómodo. No sé si me gusta esta nueva versión de ti, dijo finalmente, y su honestidad accidental me golpeó como un puñetazo. Lo sé, le dije tristemente. Y ese es exactamente el problema, Angela. Tú amabas la versión de mí que era conveniente para ti. Pero esa versión me estaba matando lentamente. No sabía que te sentías así, murmuró. Sí sabías, le dije suavemente pero firmemente. En el fondo de tu corazón, siempre supiste que me estabas pidiendo demasiado y dando muy poco a cambio. Pero era más fácil ignorarlo que cambiar. Entonces, ¿qué pasa ahora?, me preguntó, y por primera vez en la conversación, escuché miedo real en su voz. Ahora, le dije,
Mirando por la ventana hacia el jardín perfecto donde Duque y Princesa jugaban felizmente, descubrimos si realmente puedes amar a la versión real de mí, o si solo podías amar a la versión que nunca te decía que no. Esa noche, mientras me preparaba para mi última noche en casa de Angela, me di cuenta de que ya no me sentía como una invitada en su casa. Me sentía como alguien que estaba de paso, alguien que había venido a aprender algo importante sobre sí misma y ya casi había terminado la lección. Mañana regresaría mi hija, y descubriríamos quiénes éramos realmente cuando ya no podíamos fingir que el problema no existía. El martes por la mañana me desperté sabiendo que era mi último día en esta casa, y por primera vez en años, me desperté con un plan. No un plan para complacer a alguien más, sino un plan para protegerme a mí misma. Mientras les daba de comer a los animales, abrí mi aplicación de notas en el celular y empecé a escribir. No una carta dramática, no una lista de quejas, sino algo que necesitaba para mantenerme firme cuando Angela regresara con sus lágrimas y sus promesas. Límites de Olga Godínez, escribí en la parte superior. Y luego, metódicamente, empecé a listar todo lo que ya no iba a tolerar. No más mentiras disfrazadas de invitaciones. No más trabajos de cuidado sin previo aviso. No más minimizar mis sentimientos. No más tomar mi disponibilidad como garantizada. Cada línea que escribía se sentía como recuperar un pedazo de mí misma. Aurora me mandó un mensaje. ¿Cómo te sientes en tu último día ahí? Le tomé una foto a mi lista y se la envié. Preparándome para la guerra, le escribí. No es guerra, mi amor, me respondió inmediatamente. Es diplomacia. Tú estableces las reglas de tu propio territorio. A las 11 de la mañana, mi celular sonó. Era Angela. Mami, llegamos al puerto. Estaremos en casa como a las 6. ¿Está todo bien? Todo está bien, le respondí, y era cierto. Por primera vez en mucho tiempo, todo estaba exactamente como debía estar. Oye, mami, su voz cambió, volviéndose más suave, más manipulativa. He estado pensando mucho en nuestra conversación. Tienes razón en algunas cosas, y quiero que hablemos cuando llegue. Perfecto, le dije. Yo también he estado pensando. ¿Has estado molesta todo este tiempo? Porque no quiero que estés molesta conmigo. Ahí estaba otra vez. Su preocupación no era por haberme lastimado, sino por las consecuencias de haberme lastimado. No era culpa genuina, era incomodidad por mi reacción. No estoy molesta, Angela, le dije con una calma que me sorprendió. Estoy clara. ¿Qué significa eso? Significa que cuando llegues, vamos a tener una conversación adulta sobre nuestra relación. Y esta vez, no vas a poder cambiar el tema, minimizar mis sentimientos, o hacerme sentir culpable por hablar. Hubo una pausa. Mami, a veces hablas como si fuera una mala hija. No eres una mala hija, le dije honestamente. Eres una hija que ha tomado malas decisiones sobre cómo tratar a su madre. Hay una diferencia. A las 3 de la tarde, decidí hacer algo que sabía que la molestaría pero que necesitaba hacer para mí. Invité a Aurora a que viniera por mí. No porque no pudiera enfrentar a Angela sola, sino porque necesitaba que mi hija viera que yo tenía personas en mi vida que me valoraban. ¿Estás segura?, me preguntó Aurora cuando la llamé. Completamente segura, le dije. Quiero que Angela entienda que no estoy aislada, que no dependo solo de ella para tener compañía y apoyo. Aurora llegó a las 5:30, 30 minutos antes de que llegara Angela. Cuando abrí la puerta, los 5 animales la recibieron como si fuera familia, lo cual hizo reír a Aurora. Estos animales tienen mejor juicio que algunos humanos, dijo, acariciando a Duque. Han sido mejor compañía que algunos humanos también, le respondí. Cuando escuchamos el carro de Angela en la entrada, Aurora me tomó la mano. Recuerda, me dijo, tú no eres la que tiene que disculparse aquí. Angela entró por la puerta principal con Alfredo detrás de ella, cargando maletas. Se veía bronceada, relajada, hermosa. Y cuando me vio con Aurora en su sala, su expresión cambió inmediatamente. Hola, mami, me dijo, acercándose para darme un beso en la mejilla. Hola, Aurora. Hola, Angela, respondió Aurora con esa cortesía fría que usaba cuando no le gustaba a alguien pero era demasiado educada para mostrarlo. No sabía que tenías visita, dijo Angela, mirando a Aurora como si fuera una intrusa. Aurora vino a buscarme, le dije simplemente.
Después de que hablemos, me voy con ella. ¿Te vas? La sorpresa en su voz era genuina. Pensé que te quedarías a cenar, que podríamos hablar tranquilamente. Podemos hablar ahora, le dije, señalando el sofá. Alfredo, ¿podrías darnos unos minutos? Alfredo, que había estado tratando de volverse invisible desde que entró, asintió rápidamente y desapareció hacia la cocina. Ángela se sentó frente a mí, y pude ver en sus ojos que estaba tratando de calcular cómo manejar la situación. Aurora se sentó a mi lado, no como mi abogada, sino como mi apoyo silencioso. Mami, comenzó Ángela, quiero que sepas que lamento mucho que te hayas sentido mal este fin de semana. No era mi intención lastimarte. Ángela, la interrumpí suavemente, esa no es una disculpa. Esa es una declaración de que lamentas las consecuencias de tus acciones, no las acciones mismas. Su cara se tensó. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, le dije, sacando mi celular y leyendo de mis notas, es que una disculpa real reconoce específicamente lo que hiciste mal. Tú me mentiste sobre este fin de semana. Me usaste como niñera gratuita mientras te divertías. Y cuando te confronté, minimizaste mis sentimientos. Yo no. Déjame terminar, le dije firmemente. Una disculpa real también incluye un compromiso de no repetir la conducta. Y una disculpa real no viene con excusas o justificaciones. Ángela me miró como si estuviera viendo a un extraño. No sé por qué estás siendo tan dura conmigo. No estoy siendo dura contigo, le dije. Estoy siendo honesta contigo. Por primera vez en años, estoy siendo completamente honesta sobre cómo me siento y lo que necesito. ¿Y qué es lo que necesitas?, me preguntó, y pude escuchar frustración en su voz. Necesito que reconozcas que lo que hiciste estuvo mal. Necesito una disculpa genuine. Y necesito saber que nunca volverás a mentirme o usarme de esta manera. Y si hago eso, todo volverá a la normalidad. No, le dije claramente. Porque la normalidad era tú tomando ventaja de mí, y yo permitiéndolo. Esa normalidad se acabó. Ángela miró a Aurora, como si ella pudiera ayudarla de alguna manera. Aurora simplemente la miró de vuelta con expresión neutral. No entiendo por qué estás haciendo esto tan complicado, dijo Ángela finalmente. Solo fue un malentendido. Me levanté del sofá. Ángela, si para ti engañar a tu madre para que cuide tus mascotas mientras te diviertes es solo un malentendido, entonces no hay nada más que hablar aquí. ¿Te vas?, me preguntó, y por primera vez escuché pánico real en su voz. Me voy, le confirmé. Y no voy a regresar hasta que estés lista para una conversación honesta sobre nuestra relación. ¿Me estás cortando de tu vida?, me preguntó, levantándose también. No, le dije, tomando mi bolsa. Te estoy dando la oportunidad de decidir si quieres una relación real conmigo, o si solo querías una empleada disponible que se parecía a tu madre. Caminé hacia la puerta con Aurora a mi lado. En el último momento, me volteé. Ángela, le dije, cuando estés lista para tratarme con el respeto que le darías a cualquier otra persona en tu vida, llámame. Pero no antes. Salimos de la casa dejando a Ángela parada en la sala, rodeada de los animales que habían sido mejor compañía para mí que ella en años. 2 semanas pasaron sin una palabra de Ángela. 2 semanas en las que desperté cada mañana en mi propio apartamento, desayuné a mi ritmo, y me dediqué a redescubrir quién era Olga Godínez cuando no estaba constantemente preocupada por complacer a su hija. Aurora venía a tomar café conmigo todas las mañanas, y durante esos cafés matutinos, me ayudó a procesar lo que había pasado. ¿Te sientes culpable?, me preguntó un viernes mientras observábamos a las personas pasar por la ventana de la cafetería. A veces, admití. Pero después recuerdo que lo único que hice fue pedirle que me tratara con respeto básico, y la culpa se va. Durante esas 2 semanas, algo interesante pasó. Mi celular empezó a sonar más seguido, pero no era Ángela. Era Teresa, invitándome a almorzar. Era Ignacia, mandándome videos graciosos. Era Rubén, preguntándome si quería acompañarlo al mercado. Era como si al liberarme del drama constante con Ángela, hubiera creado espacio para que otras relaciones florecieran. El viernes por la noche, estaba viendo una película con Aurora cuando mi celular vibró con un mensaje de un número que no reconocí. Abuela Olga, soy Sofía. ¿Podemos hablar?
Sofía era la hija de Angela, mi nieta de 23 años que vivía en otra ciudad estudiando medicina. Hacía meses que no sabía de ella. Por supuesto, mi amor, le respondí inmediatamente. ¿Quieres que te llame? Mi celular sonó a los 5 minutos. Abuela, me dijo Sofía, y su voz sonaba nerviosa. Mi mamá me contó lo que pasó hace 2 semanas. ¿Así? Le dije cuidadosamente. ¿Y qué te contó exactamente? Me dijo que habían tenido una pelea terrible, que tú estabas muy molesta con ella, y que no le has hablado desde entonces. Te contó por qué estaba molesta conmigo. Hubo una pausa. Me dijo que te pusiste dramática porque ella tuvo que salir de emergencia y te pidió que cuidaras a los animales. Ahí estaba. Incluso ahora, incluso después de todo lo que había pasado, Angela seguía reescribiendo la historia para hacerse la víctima. Sofía, le dije suavemente, ¿te gustaría escuchar mi versión de lo que pasó? Sí, me dijo inmediatamente. Porque conozco a mi mamá, y conozco a ti, y algo no cuadra en su historia. Le conté todo a Sofía. Le conté sobre la invitación falsa, sobre la foto del crucero, sobre la conversación donde confronté a Angela, y sobre su reacción. Sofía escuchó en silencio, interrumpiéndome solo para hacer preguntas de clarificación. Abuela, me dijo cuando terminé, lamento mucho que te haya hecho eso. Y lamento que haya tratado de hacerme creer que tú eras la que estaba actuando irracionalmente. Gracias, mi amor, le dije, sintiendo un alivio enorme de que al menos una persona en mi familia pudiera ver la situación claramente. ¿Sabes qué es lo que más me molesta?, continuó Sofía. Es que ella hace esto todo el tiempo. Reescribe las situaciones para hacer que la otra persona se vea mal cuando ella es la que actúa incorrectamente. ¿Te ha hecho eso a ti también?, le pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Todo el tiempo, dijo Sofía con un suspiro. Por eso me alejé tanto cuando empecé la universidad. Estaba cansada de caminar en cáscaras de huevo, cansada de que todo fuera siempre mi culpa, cansada de disculparme por cosas que no había hecho mal. Hablamos durante 2 horas. Sofía me contó sobre sus estudios, sobre el novio que tenía y que Angela había criticado sin conocerlo, sobre sus planes de hacer una especialización en pediatría. Me contó sobre su vida real, no la versión editada que Angela le permitía compartir conmigo. Abuela, me dijo antes de colgar, me alegra que finalmente le hayas puesto límites. Necesitaba que alguien lo hiciera. ¿No te preocupa que nuestra familia se separe?, le pregunté. Abuela, nuestra familia ya estaba separada. Solo que ahora es honesto. El sábado por la mañana, mientras regaba mis plantas en el balcón, mi celular sonó. Era Angela. Mami, me dijo, y su voz sonaba diferente, más pequeña. ¿Podemos hablar? Por supuesto, le dije, pero no con la desesperación ansiosa de antes. Con calma. Hablé con Sofía anoche, dijo. Yo también, le respondí. Ella me dijo que le contaste tu versión de lo que pasó. Le conté la verdad de lo que pasó, la corregí. Hubo una pausa larga. Mami, creo que tenías razón sobre algunas cosas. ¿Sobre cuáles cosas específicamente?, le pregunté. Había aprendido a no aceptar disculpas vagas. ¿Sobre qué te mentí sobre el crucero? ¿Sobre que te usé para cuidar a los animales? ¿Sobre qué? Sobre que no te he tratado con respeto. Era un comienzo, pero no era suficiente. ¿Y por qué crees que hiciste esas cosas? ¿Por qué? Porque era conveniente, admitió finalmente. Porque sabía que dirías que sí. Porque he estado tomando ventaja de que me amas. Sentí lágrimas en mis ojos, pero no de tristeza, de alivio. Finalmente, mi hija estaba siendo honesta. ¿Y cómo te sientes acerca de eso?, le pregunté. Me siento horrible, dijo, y pude escuchar que estaba llorando. Me siento como una mala hija. Me siento como si hubiera estado tratando a mi propia madre como una empleada. ¿Y qué quieres hacer al respecto?, le pregunté. Quiero disculparme de verdad. Quiero cambiar la forma en que te trato. Quiero conocerte realmente, no solo necesitarte. ¿Estás dispuesta a hacer el trabajo que eso requiere?, le pregunté. ¿Estás dispuesta a escuchar cuando te diga que algo me lastima, sin ponerte defensiva? ¿Estás dispuesta a incluirme en tu vida porque quieres mi compañía, no porque necesitas mi ayuda? Sí, me dijo inmediatamente.
Sí, quiero intentarlo. Ángela, le dije suavemente, lo que pasó no se puede deshacer. La confianza se perdió, y va a tomar tiempo reconstruirla. Pero si realmente quieres intentarlo, yo también quiero intentarlo. ¿Qué necesitas de mí?, me preguntó. Necesito que cuando me invites a algo, sea porque genuinamente quieres que esté ahí. Necesito que cuando me pidas ayuda, me la pidas honestamente, no disfrazada de otra cosa. Y necesito que cuando te diga que algo me lastima, me escuches sin tratar de justificar por qué no debería sentirme así. ¿Puedo hacer eso?, me dijo. ¿Puedo invitarte a almorzar el domingo? Solo para hablar, solo para pasar tiempo juntas. Sin agenda oculta. Me encantaría, le dije, y lo decía en serio. Después de colgar, me quedé en mi balcón mirando la ciudad que se extendía frente a mí. Aurora tenía razón, no había sido una guerra. Había sido diplomacia. Había negociado los términos de mi propia dignidad, y por primera vez en años, había ganado. Mi celular vibró con un mensaje de Sofía. ¿Cómo fue la conversación con mamá? Promisoria, le respondí. Pero solo el tiempo dirá si realmente está lista para cambiar. Te amo, abuela, me escribió. Y estoy orgullosa de ti. Yo también te amo, mi niña, le respondí. Y estoy orgullosa de la mujer en la que te has convertido. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi propia cama, en mi propio apartamento, rodeada de mis propias cosas, me di cuenta de que había recuperado algo que había perdido sin darme cuenta, mi autorrespeto. Mañana almorzaría con Ángela, pero esta vez como Olga Godínez, no como la madre desesperada por aprobación que había sido durante tantos años. El domingo llegó con una ansiedad que no había sentido en años, pero era diferente. No era la ansiedad de alguien que teme defraudar a otros, sino la ansiedad de alguien que está a punto de descubrir si un cambio importante es real o solo temporal. Ángela había elegido un restaurante nuevo en el centro, un lugar que ninguna de las dos conocía, lo cual me pareció simbólico. Territorio neutral para una conversación que definiría si teníamos futuro como madre e hija, o si solo compartíamos sangre. Llegué 10 minutos antes de la hora acordada, algo que siempre hacía, pero esta vez no era por ansiedad de llegar tarde. Era porque quería unos minutos para centrarme, para recordar mis límites, para prepararme emocionalmente para lo que fuera que viniera. Ángela llegó exactamente a tiempo, lo cual ya era diferente. Normalmente llegaba entre 15 y 30 minutos tarde, siempre con una disculpa elaborada sobre el tráfico o algún problema de último momento. Esta vez, simplemente llegó cuando había dicho que llegaría. «Hola, mami», me dijo, dándome un beso en la mejilla que se sintió genuino, no automático. «Hola, Ángela», le respondí, estudiando su cara. Se veía cansada, como si hubiera estado perdiendo el sueño, pero también se veía presente. Completamente presente de una manera que no había visto en años. Nos sentamos y pasamos los primeros minutos en silencio, revisando el menú. Pero era un silencio cómodo, no tenso. Finalmente, Ángela puso su menú a un lado y me miró directamente a los ojos. «Mami», me dijo, «he estado pensando mucho en estos 2 semanas. En nosotras, en nuestra relación, en la manera en que te he tratado». «¿Y qué has pensado?», le pregunté, manteniendo mi voz neutral. «He pensado que Sofía tenía razón cuando me dijo que he estado tratándote como una empleada en lugar de como mi madre. He pensado que Aurora tenía razón cuando una vez me dijo que tomaba tu amor por garantizado. Y he pensado que tú tenías razón cuando me dijiste que había estado confundiendo ser necesaria con ser amada». Cada admisión se sentía como un pequeño milagro. No porque no supiera ya que estas cosas eran ciertas, sino porque Ángela finalmente las estaba viendo también. «¿Sabes cuándo me di cuenta de que tenías razón completamente?», me preguntó. «¿Cuándo?». «Cuando regresé a mi casa después de que te fuiste, y los animales seguían buscándote. Duque se quedó parado en la puerta durante horas, esperando a que regresaras. Y me di cuenta de que en 3 días, tú les habías dado más atención y cariño del que yo les había dado en meses». Me quedé callada, dejándola continuar. Y después pensé en cuántas veces he hecho exactamente lo mismo contigo. Esperado que estuvieras ahí cuando te necesitara, sin preguntarme nunca qué necesitabas tú de mí. «¿Y qué sientes acerca de esa realización?», le pregunté. «Me siento avergonzada», me dijo, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Me siento culpable».
Y me siento asustada de que sea demasiado tarde para arreglar lo que he roto. Ángela, le dije suavemente, la vergüenza y la culpa son importantes porque significan que reconoces que hiciste algo mal. Pero lo que importa ahora es lo que hagas con esos sentimientos. El mesero vino a tomar nuestra orden, y después de que se fue, Ángela continuó. Quiero contarte algo, me dijo. Después de nuestra pelea, Alfredo me dijo algo que me molestó mucho en ese momento, pero que he estado pensando desde entonces. ¿Qué te dijo? Me dijo que si él tratara a su madre de la manera en que yo te trato a ti, se sentiría como un monstruo. Me dijo que nunca había conocido a alguien tan dispuesta a ayudar como tú, y que nunca había conocido a alguien que tomara esa generosidad tan por garantizada como yo. Las palabras de Alfredo eran duras, pero justas. ¿Sabes qué fue lo que más me dolió de lo que me dijiste hace 2 semanas? Me preguntó Ángela. ¿Qué? Cuando me preguntaste cuándo fue la última vez que te había llamado solo para saber cómo estabas. Porque cuando traté de recordar, me di cuenta de que nunca lo he hecho. Nunca en mi vida adulta te he llamado solo porque te extrañaba o porque quería escuchar tu voz. Esta admisión me dolió más de lo que esperaba, no porque fuera una sorpresa, sino porque confirmaba algo que había estado sintiéndome loca por notar. Mami, continuó Ángela, quiero conocerte. Realmente conocerte. No solo como mi madre, sino como Olga. Quiero saber qué te gusta hacer en tus días libres. Quiero saber cuáles son tus sueños que no tienen nada que ver conmigo. Quiero saber qué te hace reír, qué te preocupa, qué te emociona. ¿Por qué ahora?, le pregunté. ¿Por qué no antes? Ángela pensó por un momento antes de responder. Creo que antes no podía verte como una persona completa porque estaba demasiado ocupada viéndote como mi red de seguridad. Era más fácil mantenerte en esa caja de mamá que siempre está disponible, que reconocer que eras una mujer completa con tu propia vida y tus propias necesidades. ¿Y qué cambió? Lo que cambió fue que por primera vez en mi vida, me dijiste que no. Me pusiste un límite real. Y me di cuenta de que había estado aprovechándome de alguien que me amaba demasiado como para protegerse de mí. Llegó nuestra comida, pero ninguna de las dos tocó su plato inmediatamente. Ángela, le dije, aprecio todo lo que me estás diciendo. Pero necesito que entiendas que las palabras son solo el comienzo. Necesito ver cambios reales en la manera en que me tratas. Lo entiendo, me dijo inmediatamente. ¿Puedes decirme específicamente qué necesitas ver? Saqué mi celular y abrí mis notas. Durante las 2 semanas anteriores, había estado refinando mi lista de límites. Necesito que cuando me invites a algo, me digas exactamente qué esperas de mí desde el principio. Nada de sorpresas, nada de agendas ocultas. De acuerdo. Necesito que cuando me pidas ayuda, me preguntes si puedo y quiero ayudar, no que asumas que voy a decir que sí. De acuerdo. Necesito que respetes cuando te diga que no puedo o no quiero hacer algo, sin hacerme sentir culpable por tener límites. De acuerdo. Y necesito que inviertas en nuestra relación tanto como yo lo hago. Que me llames a veces solo para hablar. Que recuerdes fechas importantes para mí. Que me incluyas en tu vida porque quieres que esté ahí, no porque necesitas algo. Ángela asintió a cada punto, pero entonces agregó algo que no esperaba. Mami, me dijo, también necesito algo de ti. ¿Qué necesitas? Necesito que me digas cuando algo te moleste, en el momento en que te moleste. No que lo guardes hasta que explotes. Necesito que confíes en que puedo manejar la verdad sobre tus sentimientos. Su petición me sorprendió, pero también me hizo sentir esperanzada. Significaba que realmente estaba pensando en cómo hacer que nuestra relación funcionara mejor para ambas. Puedo hacer eso, le dije. Pero necesitas estar preparada para escuchar cosas que tal vez no quieras escuchar. Estoy preparada, me dijo. O al menos, estoy dispuesta a aprender a estar preparada. Finalmente empezamos a comer, y por primera vez en años, compartimos una comida donde realmente hablamos. Ángela me preguntó sobre mis clases de computación, sobre mis amigas, sobre mis planes para el próximo año. Y escuchó. Realmente escuchó, sin mirar su teléfono, sin cambiar el tema a ella misma. Cuando terminamos de comer, Ángela me miró con una expresión que no había visto en años. Mami, me dijo, sé que esto va a tomar tiempo. Sé que no puedo deshacer años de tratarte mal con una conversación.
Pero quiero que sepas que voy a hacer el trabajo. Voy a cambiar. Te creo, le dije, y me sorprendió darme cuenta de que era cierto. Pero también necesito que entiendas que si no cumples con lo que estás prometiendo, no voy a quedarme callada como antes. No esperaría que lo hicieras, me dijo. La nueva Olga no se queda callada. Y me alegra que no lo haga. Mientras caminábamos hacia nuestros carros, Ángela me tomó del brazo suavemente. ¿Puedo preguntarte algo?, me dijo. Por supuesto. ¿Hay alguna posibilidad de que puedas perdonarme? Ángela, le dije, deteniéndome para mirarla directamente, ya te he perdonado. Pero perdonar no significa olvidar, y no significa regresar a como eran las cosas antes. Significa que estoy dispuesta a empezar de nuevo, contigo, si realmente estás dispuesta a cambiar. Nos abrazamos, y por primera vez en mucho tiempo, el abrazo se sintió real. Se sintió como dos mujeres adultas que se amaban y se respetaban mutuamente, no como una hija patronizando a su madre. Te llamo mañana, me dijo Ángela. Solo para saber cómo estás. Me encantaría, le dije. Mientras manejaba a casa, me di cuenta de que algo fundamental había cambiado. No solo en Ángela, sino en mí. Había aprendido que podía amar a mi hija sin sacrificar mi dignidad. Había aprendido que podía poner límites sin perder el amor. Había aprendido que merecía respeto, incluso de mi propia familia. Pero también sabía que esto era solo el comienzo. Las promesas son fáciles de hacer, los cambios reales son difíciles de mantener. El verdadero test vendría en las próximas semanas y meses, cuando veríamos si Ángela realmente podía sostener esta nueva versión de nuestra relación. Las siguientes 3 semanas fueron una prueba constante de paciencia y esperanza. Ángela cumplió su promesa de llamarme al día siguiente del almuerzo, pero la conversación fue incómoda, forzada. Era obvio que estaba tratando de ser diferente, pero que no sabía exactamente cómo hacerlo. ¿Cómo estuvo tu día, mami?, me preguntó, y pude escuchar en su voz que estaba leyendo de una lista mental de preguntas apropiadas. Bien, le respondí. Fui a mi clase de aeróbicos en el parque, después almorcé con Teresa. Ah, qué bueno, dijo, y después hubo un silencio largo. Era claro que no sabía qué más preguntar. Ángela, le dije suavemente, no tienes que forzar las conversaciones. Está bien si al principio se siente raro. Es que no sé cómo hacer esto, admitió. No sé cómo hablar contigo sin necesitar algo. Su honestidad era dolorosa pero apreciada. Se aprende practicando, le dije, y siendo paciente con las dos. La segunda semana, Ángela me invitó a acompañarla a comprar un regalo para Sofía, cuyo cumpleaños se acercaba. Pero cuando llegué a encontrarla en el centro comercial, me di cuenta de que había traído a Alfredo y que habían planeado varias otras diligencias después. Mami, me dijo cuando mencioné que pensé que solo íbamos a comprar el regalo, como ya estamos aquí, pensé que podríamos aprovechar y... No, le dije calmadamente. Me invitaste específicamente a comprar un regalo para Sofía. Si querías que te ayudara con otras cosas, deberías habérmelo dicho desde el principio. Alfredo me miró con sorpresa, probablemente acostumbrado a verme aceptar cualquier cambio de planes sin quejarme. ¿Entonces te vas?, me preguntó Ángela, y pude escuchar confusión en su voz. Me voy, confirmé. Pero espero que disfruten el resto de sus diligencias. Esa noche Ángela me llamó, frustrada. Mami, siento que nada de lo que hago está bien contigo ahora. Ángela, le dije, lo que hiciste hoy fue exactamente el patrón viejo. Me invitaste bajo una pretensión y después cambiaste las reglas sin consultarme. ¿No ves cómo eso es exactamente lo que prometiste no volver a hacer? Hubo una pausa larga. Tienes razón, dijo finalmente. Lo hice automáticamente, sin pensar. Ese es exactamente el problema, le dije. Has estado tratándome de cierta manera durante tanto tiempo que es automático. Cambiar eso va a requerir esfuerzo consciente. ¿Puedo intentar de nuevo?, me preguntó. Siempre puedes intentar de nuevo, le dije. Pero necesito que realmente pienses antes de actuar. La tercera semana trajo el verdadero test. Sofía venía a visitarnos por su cumpleaños, y Ángela quería organizar una cena familiar. Cuando me llamó para invitarme, fui específica en mis preguntas. ¿Qué necesitas de mí para esta cena?,
Le pregunté directamente. Solo que vengas, me dijo. Voy a cocinar yo. ¿Estás segura? No necesitas que traiga nada, que ayude a preparar algo, que llegue temprano para ayudar. No, mami. Solo quiero que vengas y disfrutes. El día de la cena, llegué exactamente a la hora que habíamos acordado. Ángela había cocinado efectivamente, la mesa estaba puesta, y cuando entré, me recibió con una sonrisa genuina. Mami, qué bueno que llegaste, me dijo, y por primera vez en años, sentí que realmente se alegraba de verme, no porque necesitara algo, sino porque quería que estuviera ahí. La cena fue hermosa. Ángela había preparado comida que sabía que me gustaba, había puesto música que recordaba de cuando ella era pequeña, y había creado un ambiente cálido y familiar. Sofía estaba radiante, contándonos sobre sus estudios, sus planes, sus sueños. Pero a mitad de la cena, Ángela se levantó y regresó con un stack de fotos impresas. Mami, me dijo, encontré estas fotos cuando estaba limpiando mi cuarto la semana pasada. Eran fotos de cuando ella era niña. Fotos de nosotras cocinando juntas, de cumpleaños, de pequeños viajes que habíamos hecho. En cada foto, yo estaba sonriendo genuinamente, completamente presente, claramente feliz de estar con mi hija. Me di cuenta de algo cuando vi estas fotos, continuó Ángela. Me di cuenta de que hubo una época en que yo era tu prioridad, no tu obligación. Sus palabras me tocaron profundamente porque eran exactamente correctas. Y me di cuenta, siguió, de que en algún momento dejé de tratarte como si fueras mi prioridad también. ¿Cuándo crees que pasó eso?, le pregunté suavemente. Ángela pensó por un momento. Creo que cuando me casé. Creo que empecé a tomar por granted que siempre ibas a estar ahí, entonces dejé de esforzarme por asegurarme de que quisieras estar ahí. Y después, agregó Sofía, empezaste a tratarla como si fuera un servicio en lugar de una persona. Exactamente, admitió Ángela, mirándome directamente. Y lamento muchísimo haber hecho eso. ¿Sabes cuál es la diferencia entre esta disculpa y la anterior?, le pregunté. ¿Cuál? Esta vez no me estás pidiendo que regrese a como eran las cosas antes. Esta vez estás reconociendo que como eran las cosas antes estaba mal. Porque estaba mal, dijo Ángela firmemente. Completamente mal. Después de la cena, mientras Sofía y Alfredo lavaban los platos, Ángela y yo nos sentamos en su sala. Pero esta vez, no me senté en el sofá como invitada. Me senté en el sillón cómodo, como alguien que pertenecía ahí. Mami, me dijo Ángela, quiero preguntarte algo, y quiero que seas completamente honesta. Dime. ¿Crees que puedo cambiar realmente? ¿O crees que esto es solo temporal hasta que se me olvide y regrese a mis viejos hábitos? Su pregunta era vulnerable y honest, y merecía una respuesta honest. Ángela, le dije, creo que quieres cambiar. Y creo que has hecho esfuerzos reales estas semanas. Pero también creo que cambiar patrones de décadas es uno de los trabajos más difíciles que existe. Entonces no confías en que pueda hacerlo. Confío en que puedes hacerlo, le dije. Pero también estoy preparada para el hecho de que vas a fallar a veces. La diferencia es que ahora, cuando falles, voy a decirte. Y tú vas a tener que decidir si quieres seguir intentando o si vas a rendirte. No me voy a rendir, me dijo con determinación. Te lo prometo. No me hagas promesas, le dije. Solo sigue haciendo el trabajo, día a día. Esa noche, mientras manejaba a casa, me di cuenta de que había pasado toda una velada con mi familia sin sentirme usada, sin sentirme invisible, sin sentirme como una empleada. Me había sentido como Olga, como una madre, como una abuela, como una mujer respetada y valorada. Era solo una noche, pero era un comienzo. Cuando llegué a mi apartamento, encontré un mensaje de texto de Ángela. Gracias por venir esta noche. Gracias por darme la oportunidad de hacerlo mejor. Te amo. Le respondí, yo también te amo. Y estoy orgullosa del esfuerzo que estás haciendo. Era la verdad. A pesar de todo lo que había pasado, a pesar del dolor y la frustración, estaba orgullosa de ver a mi hija tratando de convertirse en una mejor persona. No porque me lo debiera a mí, sino porque se lo debía a sí misma. Pero también sabía que el verdadero test aún estaba por venir. Porque es fácil cambiar cuando el dolor del conflicto está fresco.
Lo difícil es mantener el cambio cuando la vida regresa a la normalidad, cuando las viejas tentaciones y los viejos hábitos empiezan a llamar de nuevo. Solo el tiempo diría si la nueva Angela era real, o si era solo una versión temporal creada por el miedo de perderme. 6 meses después, me desperté en una mañana de domingo con una sensación que no había tenido en años. Anticipación genuina por el día que tenía por delante. No porque tuviera que hacer algo para alguien más, sino porque había elegido hacer cosas que me daban alegría. Mi rutina matutina se había vuelto sagrada para mí. Café en mi balcón, revisando los mensajes de mi grupo de amigas, planificando mi día según mis propios deseos. Ese domingo en particular, tenía planes de ir al mercado con Aurora, después almorzar con Rubén en un restaurante nuevo, y por la tarde, videollamar con Sofía que quería mostrarme su nuevo apartamento. Mi celular sonó a las 10 de la mañana. Era Angela, como había sido cada domingo durante los últimos meses. «Buenos días, mami», me dijo, y su voz sonaba relajada, natural. «¿Cómo amaneciste?» «Muy bien, mi amor», le respondí, y era completamente cierto. «¿Y tú qué tal?» «Bien también. Alfredo está haciendo ejercicio y yo estoy disfrutando el silencio de la casa». Se detuvo un momento. «Mami, ¿tienes planes para esta tarde?» Por un segundo, sentí esa vieja alarma automática. Pero después me recordé que Angela había cumplido consistentemente con sus promesas durante meses. «Sí», le dije honestamente. «Voy a videollamar con Sofía». «¿Por qué?» «Porque encontré algo que creo que te va a encantar, y quería llevártelo. Pero si estás ocupada, puedo llevártelo cualquier otro día». «¿Qué encontraste?», le pregunté, curiosa. «Es una sorpresa pequeña. Algo que vi y me hizo pensar en ti». Esto era nuevo. En todos mis años como madre de Angela, ella nunca había visto algo random y pensado en mí. «¿Sabes qué?», le dije. «Sofía y yo habíamos planeado la llamada para las 4. ¿Te gustaría venir como a las 5? Puedes quedarte a cenar si quieres». «¿Estás segura? No quiero interrumpir tu día». «Angela», le dije, sonriendo, «me encantaría verte». Y era cierto. En algún momento durante estos meses, había dejado de ver las visitas de Angela como interrupciones o obligaciones, y había empezado a verlas como lo que habían sido siempre supposed to be, tiempo con mi hija porque las dos queríamos estar juntas. Esa tarde, después de una videollamada maravillosa con Sofía donde me enseñó cada rincón de su nuevo lugar y me contó sobre sus rotaciones en el hospital, Angela llegó puntualmente a las 5 con una bolsa pequeña en las manos. «¿Qué trajiste?», le pregunté mientras preparaba café para las 2. «Espera», me dijo, sonriendo mysteriously. Sacó de la bolsa un marco pequeño y me lo entregó. Era una foto de las dos, pero no era una foto vieja. Era una foto que alguien había tomado de nosotras durante la cena de cumpleaños de Sofía meses atrás, cuando estábamos riendo por algo que Alfredo había dicho. En la foto, las dos estábamos completamente presentes, completamente felices, completamente nosotras mismas. «¿Cuándo tomaron esta foto?», le pregunté. «Sofía la tomó sin que nos diéramos cuenta», me dijo Angela. «Me la mandó la semana pasada, y cuando la vi, me di cuenta de algo». «¿Qué te diste cuenta?». «Me di cuenta de que es la primera foto que tengo de nosotras en años donde las dos nos vemos realmente felices. No felices pose para la foto, sino genuinamente contentas de estar juntas». Tenía razón. En la foto, se veía el amor genuine, el disfrute mutuo, la facilidad que habíamos reconstruido lentamente. «Y me di cuenta», continuó Angela, «de que quería tener más momentos como ese. Momentos donde estamos juntas porque queremos estar juntas». «¿Sabes qué me gusta más de esta foto?», le dije. «¿Qué?». «Que ninguna de las dos está fingiendo ser alguien más. Tú no estás fingiendo ser la hija perfecta, y yo no estoy fingiendo ser la madre que nunca dice que no». «Exactamente», dijo Angela. «Somos nosotras, las versiones reales». Nos sentamos en mi sala, tomando café y hablando sobre nuestras semanas. Angela me contó sobre un proyecto nuevo en el trabajo, sobre una película que había visto, sobre una conversación que había tenido con una amiga. Yo le conté sobre mis clases, sobre una receta nueva que había probado, sobre un libro que estaba leyendo. Era una conversación normal, cotidiana, del tipo que las madres e hijas tienen cuando realmente se conocen y se disfrutan mutuamente. «Mami», me dijo Angela después de un rato,
¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Te sientes feliz? Quiero decir, en general, con tu vida, ¿te sientes feliz? La pregunta me sorprendió por su simplicidad y su profundidad. Sí, le dije después de pensar un momento. Me siento feliz. Me siento completa. ¿Completa cómo? Completa como Olga, le dije. No solo como tu madre, no solo como la abuela de Sofía, sino como una mujer que tiene amigas que la quieren, actividades que le gustan, una vida que ha construido para sí misma. ¿Y nosotras?, me preguntó. ¿Te sientes feliz con nuestra relación? Me siento esperanzada, le dije honestamente. Me siento como si finalmente nos estuviéramos conociendo como las personas que realmente somos. A mí me pasa lo mismo, me dijo. Es raro, pero siento como si recién te estuviera conociendo. La Olga real, no la madre que hace todo sin quejarse que yo había creado en mi cabeza. ¿Te gusta la Olga real?, le pregunté, y me sorprendí por mi vulnerabilidad al hacer la pregunta. Me encanta la Olga real, me dijo inmediatamente. Me gusta que tengas opiniones fuertes. Me gusta que me digas cuando no estás de acuerdo conmigo. Me gusta conocer tus amigas y tus intereses. Me gusta que seas una persona completa, no solo mi madre. Sus palabras me llenaron de una calidez que no había sentido en años. ¿Sabes qué he aprendido estos meses?, le dije. ¿Qué? He aprendido que amar a alguien no significa sacrificar tu dignidad por ellos. He aprendido que poner límites no significa amar menos. Y he aprendido que merezco ser tratada con respeto, incluso por las personas que más amo. ¿Y yo qué he aprendido?, se preguntó Angela en voz alta. ¿Qué has aprendido? He aprendido que tener una madre disponible no es lo mismo que tener una relación real con tu madre. He aprendido que respect es algo que das, no algo que exiges. Y he aprendido que las relaciones requieren esfuerzo consciente, no automático. Mientras la escuchaba hablar, me di cuenta de que ambas habíamos crecido durante estos meses. Yo había recuperado mi sentido de self-worth, y ella había aprendido lo que significa valorar genuinamente a otra persona. Mami, me dijo Angela antes de irse esa noche, gracias. ¿Por qué me das las gracias? Por no rendirte conmigo. Por pelear por nosotras, incluso cuando era incómodo y difícil. Gracias a ti, le dije, por hacer el trabajo de cambiar, incluso cuando era duro. Después de que se fue, me senté en mi sala mirando la foto que me había traído. Era una foto simple, pero representaba algo extraordinario. Dos mujeres que habían decidido amarse de verdad, no por conveniencia, no por ablegaschen, sino por choice genuino. Mi celular vibró con un mensaje de Aurora. ¿Cómo estuvo la visita de Angela? Perfect, le respondí. Natural, easy, real. Me alegra tanto por ti, mi amor, me respondió. Te ves tan feliz últimamente. Y era verdad. Estaba feliz. No con la felicidad forzada de alguien que está fingiendo que todo está bien, sino con la felicidad tranquila de alguien que ha encontrado su lugar en el mundo. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, pensé en todo lo que había cambiado en menos de un año. Había pasado de ser una madre que se sacrificaba constantemente por migajas de atención, a ser una mujer que había recuperado su dignidad, y en el proceso, había ganado una relación genuine con su hija. No había sido fácil. Había requerido courage para establecer límites, paciencia para mantenerlos, y fight para creer que el amor real podía sobrevivir la honestidad. Pero había valido la pena. Completamente. Me acosté en mi cama, en mi apartamento, rodeada de mi vida que había reconstruido con mis propias manos, y sentí algo que no había sentido en años: paz completa. Por fin, después de muchos años de vivir para otros, era yo la que decidía a quién amar, cómo amar, y quién merecía mi tiempo y mi energía. Y por primera vez en mucho tiempo, esa persona incluía a mí misma.